creo que hay cosas que los fachos nunca van a entender. Por ejemplo, el amor que tenemos para el perro Matapaco. Eso para ellos es un quiltro nomás, para nosotros es un compañero. Pienso cambiar la Constitución es muy importante por las pensiones, que es una vergüenza en Chile, por la salud, por la educación, por casi todo, por la definición de personas, creo. Somos personas, no consumidores. He llevado a todos los jóvenes a que vayan a votar. Necesitamos cambiar la Constitución. Por un Chile digno, apruebo Convención Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros queridos colegas, a nuestros compañeros de trabajo, a todos los profesores, profesoras, asistentes de la educación y a las personas que cumplen roles administrativos, auxiliares, a todas las personas del mundo de la educación. Las saludamos afectuosamente aquí desde la Radio Nuevo Mundo, Patagonia 104.7, porque estamos iniciando una jornada más de nuestro programa Señal Maestra. Sintonía Maestra. Señal Maestra es lo que hacía Jaime Gajardo antes. Este es casi lo mismo. Así es que en Sintonía Maestra todos los sábados, hoy día estamos saliendo a las 4 de la tarde porque nos precedió el programa de las compañeras, el programa de las mujeres comunistas, que va los días martes, jueves y sábado, como parte de la campaña por el apruebo. Así es que nosotros nos ordenamos detrás de ellas y bueno, también los invitamos a seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas, en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo, y en nuestra fanpage de Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio. Saludamos a nuestras colegas, compañeras, panelistas de nuestro programa. Como todos los sábados está con nosotros Margarita Macup Sierra Alta. Hola Margarita, buenos días. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, lo estamos grabando en la mañana para romper el mito, pero el programa sale a las 4. Y la Tere, ¿cómo estás Tere? Tanto tiempo de vuelta a la radio, eso me pone muy contento. Bastante bien, compañero Claudio, aquí de nuevo, ya Qué bueno. poder aportar. Como siempre. Vamos dándole nomás. De una manera diferente ahora, desde nuestras casas, pero siempre llegando igual a las casas de nuestros colegas. Bueno, vamos a partir con un tema obligatorio en este programa. Ayer se celebró, yo entiendo que esta es una fecha nacional, no sé si coincide con otros países, el Día del Profesor. Y la verdad que más allá de los saludos que se multiplicaron por las redes sociales, que todos los programas de farándula, de televisión y de radio dedicaron algunos minutos a saludar a los profesores, a hacer recuerdos anecdóticos sobre aquel profesor o profesora que lo marcó en su vida, a tal o cual animador o presentador de programa. Es un día que nosotros queremos, una fecha que nosotros queremos en este programa, de cara al plebiscito del 25 de octubre, que ya está a la vuelta de la esquina, nos está pisando los talones. Queremos reflexionar sobre el rol del profesor en el día de hoy. Sin duda, a lo largo de los años, el rol del profesor ha ido cambiando, se ha ido modificando. Y hoy día, ser profesor tal vez se mantenga en algunas situaciones como las remuneraciones, que sin duda son muy diferentes al estatus de otros profesionales, por mucho que efectivamente durante el gobierno anterior se hayan hecho esfuerzos con esto de la carrera profesional docente y este sistema de
encasillamiento, que igual me gustaría que le diéramos vuelta a ese punto. Hoy día ha cambiado la consideración, tanto de los padres, de los estudiantes sobre el profesor. El profesor antes era el maestro, ¿no? Era una persona que incluso en muchos colegios la disposición de la sala era diferente y estaba en un estadio diferente geográficamente, estaba más arriba que el resto de los estudiantes. Y la palabra del profesor era ley. Existían algunas, por lo tanto, el ser profesor o profesora, ser maestro o maestra, tenía una consideración social y una validación social muy alta, un respeto muy alto. Yo creo que algo de eso hoy día se mantiene, pero sin embargo, yo diría que ha cambiado este estatus social, no económico, sino de consideración hacia el profesor. Hoy día se le ve más como un igual, incluso hay algunas consideraciones que desvirtúan el rol del profesor. Me refiero, por ejemplo, a este rol que de alguna manera está detrás de la insistencia del gobierno y del ministro, que ahora dice que las clases las va a adelantar para febrero, van a terminar en enero y las va a empezar en febrero, bonita cosa. De considerarlo prácticamente un guardador de niños, y el colegio una guardería, ¿eh? Nosotros sabemos muchas veces lo expuestos que se encuentran nuestros colegas a situaciones de violencia por parte de apoderados, de estudiantes, situaciones que antes jamás hubieran estado presentes en el horizonte, expectativas del quehacer. Hoy día es muy difícil incluso pararse ante 40, 30 niños en la sala de clase. Ha cambiado la consideración de lo que era la disciplina. Hoy día se habla de convivencia escolar, ya no se habla de disciplina, pero son temas que afectan y que hacen de nuestra profesión una profesión por lo demás de alto desgaste físico, de alto desgaste psicológico, emocional, y que además, por mucho que se haya hecho esta ley de carrera profesional docente, no se considera este elemento. Incluso dentro de las enfermedades profesionales no se considera el estrés, la depresión, que afecta mucho a los profesores por este tema del que estamos hablando. Pensemos que por ejemplo, hay especialidades como los profesores de educación física, que no hay ninguna consideración en la normativa actual sobre el hasta cuándo pueden estar frente a una sala de clases. Y nosotros sabemos que las condiciones físicas con el tiempo se van deteriorando. Muchos profesores y profesoras, por la misma jubilación, que es mísera, que es de pobreza, se mantienen. Yo tengo colegas, 70 años, sobre 70 años trabajando. Imagínense un profesor de educación física en el gimnasio, demostrando ejercicio a los 70 años. Y así con todos. Las Fuerzas Armadas hoy día siguen con un régimen de seguridad social donde ellos se jubilan por años de servicio. Sin embargo, el profesor, igual que el resto de los trabajadores, tiene que trabajar, mujeres hasta los 60, hombres hasta 65, y las pensiones de los profesores los obligan a trabajar hasta los 70, 75 años. Y sobre este tema queremos partir conversando en la mañana a propósito de la celebración ayer del Día del Profesor. ¿Quién parte, la Tere o la Margarita? La Tere. Oh, Tere, ya, la mano vamos. levantada. Dele nomás, compañera. Bueno, primero que todo, poder saludar a través de nuestro programa a todos los colegas, ya compañeros ahí en la educación. Un saludo ahí fraternal, porque en realidad yo creo que hoy día los docentes, los profesores, profesoras, han cumplido un rol súper importante fuera de todas las dificultades y trabas con las que nos hemos encontrado. En realidad, ¿cierto? Primero haciendo una lectura de la realidad social de cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Y poder, a través de esa lectura y el resultado que dé, qué es lo que le vamos a entregar y cómo se lo vamos a entregar.
y a manos vacías, porque en realidad, cierto, este gobierno, este Ministerio de Educación, no ha entregado las herramientas necesarias para este trabajo. Yo planteo aquí también que se deben imponer ciertos derechos también sobre los estudiantes, como es el derecho a la conectividad. Como te dijera, hoy día esa es una de las tantas trabas para poder llegar a los estudiantes. Ya debería ser un derecho, deberían todos los estudiantes estar o tener el equipamiento necesario para hacer sus conexiones con sus docentes y el acompañamiento necesario. Por lo tanto, yo creo que los profes, los colegas han hecho un trabajo súper de corazón, muy profesional, tratando de adecuar la forma de cómo poder llegar de mejor manera a los estudiantes. Y con respecto a lo que tú dices, Claudio, de la valoración hacia los docentes, yo creo que eso se atraviesa el modelo, nuevamente este modelo neoliberal, ya donde a la educación también entra en el tema del mercado, ya, y que conscientemente los apoderados, padres apoderados, ¿cierto?, tienen como una exigencia de calidad en el producto, ya, y eso hace de que también, ¿cierto?, se vea al profesor o al establecimiento educacional, ¿cierto?, brindando este producto, y ellos, los apoderados, van a catalogar de qué tal calidad es o no es. Y también ahí hay un concepto que tal vez está mal manejado, que es el concepto de la calidad, que en algún momento podríamos también profundizar, qué es calidad, ¿ya? Yo creo que calidad hoy día, en este contexto de pandemia, es el esfuerzo que han puesto los profesores para poder llegar a sus estudiantes. Así que la celebración yo creo que se dio de distintas maneras, ¿ya? Yo les cuento particularmente, nosotros salimos a saludar a nuestros colegas, ya ahí con estos famosos permisos, ya, y bueno, cuando dice también Claudio de que en relación a la calidad de la jubilación, claro, no solo somos los profesores quienes nos vemos afectados por este sistema de jubilación, ya es la mayoría de los trabajadores chilenos, ya quienes tienen que o trabajar en otra cosa cuando les llega la edad de jubilación, o mantenerse en el sistema. Yo claramente estoy pensando en jubilar hasta los 65, hasta los 65 digo yo, pero también eso es no diría una desventaja, nadie sabe en qué estado puede llegar a esa edad, ¿ya? También porque en nuestro país ya se nos trata de viejo a muy temprana edad, ¿ya? Siendo que eso no es valorado, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto?, se valoraba la edad en relación a la experiencia y a toda la historia y recorrido de cada profesional. Así que, ¿qué decirles aquí a quienes nos escuchan? Ya contentos, que dar un saludo también, si es que tienen la oportunidad de escuchar a Tamara Bendaño, ya profesora, transversal en el tema educativo, y que quiero recordar en este momento. Compañeros, ahí los dejo. Ya pues, Margarita. Hola, sí, buenos días, buenas tardes, perdón. Sabes que la verdad es que muy importante, yo creo, lo que ha señalado Teresa respecto de la precariedad en la que han trabajado los colegas en este último año, digamos, en este 2020, con esta pandemia, con la falta de recursos que han tenido que enfrentar, no solo en condiciones personales, recordar que este es un gremio particularmente femenino, con una gran cantidad de mujeres profesoras que han tenido que cumplir muchos roles, y esos roles han provocado un desgaste enorme, porque son dueñas de casa, tienen que cocinar, están con los hijos todo el día, tienen que ser profesoras de sus hijos, tienen que hacer clases, tienen que lograr conectarse con sus estudiantes, preparar clases, dar evidencias de que han hecho la clase, y ha habido una lógica de persecución también de parte
no solo de los empleadores, sino también de las corporaciones municipales, los DAEM, para que los profesores demuestren que efectivamente están haciendo las clases, pero no ha habido iguales esfuerzos por dotar de condiciones a los colegas. Entonces yo creo que la relación que ustedes plantean creo que son totalmente tiene mucho sentido lo que dice Teresa respecto de que acá nosotros hablamos de calidad del producto, de la cultura de la calidad del producto, cómo se ha instalado en nuestra sociedad y que ha hecho que los maestros hayan perdido su rango, su autoridad, y producto de una sociedad que los ha ninguneado. O sea, yo creo que, por ejemplo, escuchar al ministro, antes a la ministra, en una actitud totalmente agresiva, cuando la autoridad principal maltrata a los docentes, desconfía de los docentes, y se enfrasca en una lucha contra los docentes, evidentemente que eso se transmite y se traspasa a toda la sociedad. Y también recordar que en este gobierno no se ha hecho ningún avance en términos de mejorar la calidad de vida de los docentes. La reforma educacional que se implementó en los 4 años de la presidenta Bachelet, se hicieron grandes esfuerzos por mejorar las condiciones de los trabajadores de la educación, pero en este periodo no se ha hecho ningún avance, porque quedó instalado unas mejoras salariales, perfeccionamiento, etcétera, pero esto no era para hacerlo en un gobierno, esto era un proyecto de largo plazo y de largo aliento. Esto era una reconceptualización del rol del profesor en la sociedad, y se partía por reconocer sus logros académicos, sus perfeccionamientos, su trayectoria, su experiencia, en fin, que aquellos maestros que trabajan en establecimientos más vulnerables también tenían una compensación. Pero eso no podía quedar detenido. Lo que dices tú, Claudio, es súper importante. Por ejemplo, la jubilación. O sea, durante estos 4 años, se han perdido 4 años que podrían haberse avanzado, dado que ya había un piso sobre el cual trabajar. La salud mental de los profesores tampoco ha sido abordada como una política pública, la realidad de las distintas disciplinas de los colegas, por ejemplo, como tú dices, que hacen educación física, ¿cómo le vas a pedir a un profesor de educación física que siga haciendo clase a los 70 años? O sea, hay niveles de abuso y de injustificados que se mantienen. Y yo creo que eso es una tarea que el gremio debe seguir impulsando, porque no basta con una política pública global de mejorar las condiciones del trabajador de la educación, sino que hay que ir año a año avanzando en la mejora. Y tenemos 4 años que no se ha avanzado en absoluto. Entonces, cuando perdemos 4 años de mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la educación, eso es un estancamiento y un retroceso. Entonces yo creo que en ese sentido el Colegio de Profesores tiene una gran responsabilidad. Se dictó la ley de aula segura, poniendo en oposición a los maestros de los estudiantes, una ley totalmente represiva, que lo único que hace es demonizar el movimiento juvenil, las movilizaciones de los jóvenes. Entonces, esos son los avances, un avance con una actitud totalmente, con una política de represión, y eso no ayuda a la educación, no ayuda a mejorar las actuales condiciones, todo lo contrario, perjudica. Eso. De lo que estamos conversando, antes de pasar a los temas que es importante, me gustaría que pudiéramos profundizar en algunos aspectos que ustedes dos han tocado en sus respectivas intervenciones. Primero, sobre el rol del profe hoy día en pandemia.
lo que decía la Tere. La verdad es que nosotros hemos tocado este tema ya en programas anteriores, pero aquí el propio gobierno de Piñera, desde antes que comience la pandemia, lo decíamos en los programas anteriores, tenía dentro de su menguado programa de gobierno esta idea del teletrabajo. Y hoy día se legisló una ley de teletrabajo a presión que finalmente quedó, el resultado fue la redacción de una muy mala ley, una ley general que deja muchos vacíos que afectan a los trabajadores y por supuesto también a los profesores en estos tiempos de pandemia, donde algunos de los problemas son los que ustedes han manifestado, pero hay otros temas igual que a los profesores y profesoras fundamentalmente los afectan. Por ejemplo, por supuesto, más allá de que no se responsabiliza claramente o no se cumple lo que en la ley aparece de que debiera el empleador dotar de los medios tecnológicos, del equipamiento necesario, de la conectividad para que los profesores puedan desarrollar su trabajo, cosa que no ha pasado en ningún lado. Al contrario, se presentó un anexo de teletrabajo acá en la Cormupa, donde se ofrecía un bono de 30.000 pesos, pero finalmente, como ese anexo no cubría las expectativas de los profesores en relación a que se asuman estos temas, y en el fondo el anexo era una reproducción de la ley, ¿no? Los profesores no firmamos ese anexo, esa discusión finalmente, y por lo tanto esos 30.000 pesos que quedaron ahí, pero el tema de la seguridad al interior de los hogares, lo decíamos el otro día, ¿ah? Hoy día el profesora particularmente tiene que estar trabajando frente a una pantalla, pero simultáneamente desarrollando un montón de otras actividades propias del trabajo doméstico, lo que por un lado afecta la concentración en su trabajo, pero también afecta la concentración en los otros trabajos, ya en trabajos domésticos como cocinar, etcétera. Si tú estás trabajando, cocinando, puedes estar expuesto y cuidando a los niños, puedes estar expuesto a un accidente grave, de quemaduras u otro tipo de situaciones, y nada de esto aparece en la famosa ley de teletrabajo. Ahora, el tema es que esta pandemia seguramente va a pasar, pero el tema del teletrabajo va a quedar instalado, va a continuar. Entonces, aquí efectivamente, hoy día, por ejemplo, el tema de las licencias médicas. La verdad es que todo el primer semestre o el primer periodo, las licencias médicas no se cubrieron por parte de la Corporación Municipal. Ninguna licencia médica se cubrió, ¿no? Y se empezaron a cubrir ahora, hace un par de meses atrás, recién, pero hay detrás una visión de esto. ¿Ah? ¿Para qué vas a pedir licencia médica si estás en tu casa? ¿Ah? En el teletrabajo. ¿Ah? Y de alguna manera, incluso yo lo sé de primera fuente, profes que están con coronavirus, que están con el tema del COVID, ustedes saben, eso tiene un periodo de 15 días y después de 15 días más, y las licencias se tramitan hasta un mes después. Entonces pasan todo el periodo del coronavirus sin la licencia, y la licencia le llega cuando ya le llegó el certificado del MinSal que está recuperado el coronavirus, y nunca quedó cubierta su licencia, y tuvo que trabajar durante el periodo de coronavirus, que estaba infectado con coronavirus, que estaba con la enfermedad, tuvo que conectarse porque la licencia no se le tramitó adecuadamente. Son situaciones cotidianas que pasan todos los días en este tema del teletrabajo. Hoy día, lo decía la Tere ayer también, muchas veces y en muchos colegios, ayer ya, nosotros igual salimos a saludar a los profesores, sus hogares, etcétera. Hoy día conocemos prácticamente
todos los hogares de los profesores conocemos casi el 70 o el 80% del hogar de los alumnos, porque esta situación nos ha obligado a ir a las casas, con el consiguiente riesgo también que ello implica. Muchos profesores han tenido que ir a las casas de aquellos alumnos que no tienen conectividad, a ver cómo están, a entregarles el material, este famoso anexo de teletrabajo, incluso tenía el elemento absurdo, perverso, opuesto, de que permitía a los directivos y a los administrativos de la corporación a fiscalizar en sus hogares a los profesores. Por eso es otra de las razones que nosotros no nos prestamos y no avalamos ese documento. Entonces, ese es un tema que creo que hoy día el rol del profe en pandemia, además, sin duda, el trabajo en pandemia es muy diferente. Y muy diferente a lo que incluso hoy día se hace la caricatura en los medios de comunicación, que el profesor está como ese comercial, está con pantuflas para abajo y para arriba con una camisa o con una blusa, porque hoy día, yo insisto, el tema de atender a los alumnos en tiempos de pandemia nos ha obligado a, ya no te sirve trabajar con un grupo curso. Esto del grupo curso hoy día es quizá para la sala de clase, pero hoy día hay que trabajar alumno por alumno, de manera diferenciada, al estilo DUA, ¿sí? A que nosotros sabemos que eso requiere condiciones ideales, que no están, pero te obliga efectivamente a ver la situación, porque primero tienes diferentes tipos de alumnos por el tema de la conectividad, por los temas sociales, económicos que implica el coronavirus, y lo tienes que atender de manera diferente. Hay alumnos que efectivamente hoy día están en un alto riesgo, y son muchos, de desertar de este sistema, porque no pueden simplemente trabajar con estas condiciones de conectividad, etcétera, no tienen las condiciones. Por lo tanto, ellos dicen, no, yo hasta que llego no voy a trabajar. Muchos de ellos, muchos otros alumnos, ¿y tú cómo trabajas, cómo atiendes con esos alumnos? A esos alumnos no va a resolverlo sentado frente a un computador, porque esos alumnos nunca se van a conectar a un computador. Y el profesor no se va a quedar de brazos cruzados sabiendo que ese alumno hoy día hay que salir a buscarlo a ese alumno, hay que tratar de ir a recuperarlo. Luego, ¿qué pasa con los alumnos que efectivamente, si bien sabemos dónde están, y hay muchos que dicen, no, yo quiero repetir de curso porque aquí no he aprendido nada este año, no me convence hacer este trabajo así? Lo mismo, no me puedo quedar sentado en mi casa diciendo, ya va a repetir de curso, ¿cierto? Y después hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de alumnos que por ejemplo, si son 9 asignaturas o 11 asignaturas, han respondido mínimamente en 2 o en 3, y el ministerio, dentro de su, lo vamos a conversar más en detalle, yo creo, de su criterio de evaluación y promoción en tiempo de pandemia, habla de que al menos debería evaluarse en 6 asignaturas. Entonces tampoco te puedes quedar a brazos cruzados y decir, este chico tiene 2, tiene 3 asignaturas nomás. ¿Por qué? ¿Por qué tiene 2 o 3 asignaturas? Hay que ir, hay que hablar, hay que buscar alguna manera. No te puedes quedar ahí simplemente con los 6 o 7 chicos de los 30 que se conectan. Entonces, todo eso hoy día implica por un desgaste adicional. ¿Sí? Aquí el ministro piensa que nosotros queremos seguir, no queremos volver a la sala de clases porque somos flojos, porque no queremos trabajar y queremos que nos paguen sin trabajar. Pero el ministro no tiene idea de lo que pasa hoy día en los hogares con el tema de educación. No, así como Mañalich dijo que se enteró cuando ya estaba en su último día de ministro de lo que pasaba en los hogares, el ministro no tiene idea de lo que pasa en los hogares más vulnerables, porque otro de los temas que está vinculado a esto es que efectivamente hoy día la educación en Chile ha cambiado, y la segmentación en educación y la desigualdad en educación es terrible. Y no podemos pensar, como piensa el ministro, que vuelvan los chicos de los colegios particulares y particulares subvencionados, y el resto que se cague. Porque esa es la lógica del ministro. Porque nosotros finalmente, quienes trabajamos en el sector municipal, que lo que era antes la educación pública,
Hoy día es muy diferente la educación que había antes, que era una educación pluralista, donde estaba sentado el hijo del obrero, al lado del hijo del médico, del ingeniero, del profesional. Hoy día nosotros nos estamos quedando con una educación de última instancia, atendiendo a los más pobres de los pobres del sistema. Ese 30-33% de educación municipal es para la gente más deprivada, y no es igual hacerle clases, menos en pandemia, a un chiquillo que vive, como tenemos nosotros, que es hijo de inmigrantes, que vive en una toma, que en Magallanes no tienen ni luz, ni agua potable, ni gas, etcétera, que aquel que vive, digamos, ahí en los alrededores del colegio alemán. Teresa. Ha dicho harto ahí, Claudio. Ya yo me quería focalizar, claro, una es la realidad de los docentes, ya el tema familiar, el tema de atender a los hijos, principalmente mujeres, el tema también de salud mental, por lo que pasan los docentes que a veces lo supera, y quisiera centrarme en cómo esto desnuda para algunos no, pero para otros sí, lo que es la realidad social hoy día ya de nuestros estudiantes. Distinto es quizás llenar una ficha de matrícula, que te digan cuáles sus ingresos, ya cuántos viven en casa, a verlo en la realidad, en el contexto, cuando tú vas a la casa de los estudiantes y puedes verificar ahí en terreno, ¿cierto?, que en espacios muy pequeños viven familias hacinadas. Entonces después tú dices, chuta, ¿en qué momento ese estudiante va a poder concentrarse, va a poder desarrollar sus actividades? Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que los estudiantes, ya, las estudiantes aquí, también tienen una cuota de un gran sacrificio que han tenido que asumir para adaptarse a esta emergencia. Tanto los docentes y en especialmente los estudiantes, ya viendo sus características, tanto sociales, emocionales, ya. Por eso yo creo que aquí también ha surgido la autonomía de los establecimientos educacionales y de su equipo de gestión en poder abarcar todo el tema de este estudiante, el tema social, el tema emocional, ya, porque ahí tenemos una gran responsabilidad, y el tema educacional. Con respecto también, ¿cierto?, a lo que decía Claudio de la corporación cuando nos ofrece esta plata de 30 lucas para conectarnos, de alguna manera también era una forma de control más que una forma de apoyo, ¿ya? Yo creo que lo que más quería la corporación era controlar a los profesores, porque ellos siempre tienen como la duda si estaremos trabajando o no estaremos trabajando, ¿ya? Es penoso, ¿cierto?, que la corporación, el sostenedor, siempre actúe de acuerdo al control y de acuerdo a esta mentalidad de dudar si los docentes están o no laborando. Eso, porque usted también dijo harto, así que... Queremos saludar, gracias Tere, a Rodolfo Muñoz Mulati, que se ha sumado a nuestro panel. Estamos hablando a propósito del Día del Profesor, sobre el rol del profesor hoy día en pandemia, y sobre el cambio de valoración que ha existido sobre el trabajo de los profesores, el rol del profesor de antes, cuando se le consideraba maestro, al día de hoy, con todas las dificultades que implica estar dentro de una sala de clase o virtualmente. Margarita. Tere, ¿te quedó algo en el tintero? Sí, yo quería felicitar a muchos colegas, ya que de manera independiente se han unido en relación a capacitarse, en relación a compartir materiales, ¿ya? Entonces, decir acá, ¿cierto?, que los docentes, ya de alguna u otra manera, de manera autónoma, sin ser dirigidos por el ministerio o por la corporación, ¿cierto?, con su compromiso profesional, han activado grupos ya importantes en relación a capacitación y poder compartir material pedagógico, así que se felicita. Hay muchos acá en la comuna de Punta Arenas que están en esa gran tarea, que es una tarea personal de cada uno de ellos, ya, pero que también puede demostrar, dar como ejemplo, ¿cierto?, que existe la iniciativa de trabajar en colectivo y no de manera tan individual.
Margarita, de todo lo que hemos conversado, que estamos conversando, hay que considerar además que hoy día, cuando existe esta desconfianza por parte de las autoridades a que el profesor esté cumpliendo su trabajo, no se, y existe este criterio tan restringido de lo que es de tratar de aplicar el concepto de teletrabajo, que además no se aplica hoy día, porque nosotros nos hemos firmado un anexo de teletrabajo donde lo que estamos haciendo es trabajo a distancia y no es teletrabajo, no cumple ninguna de las condiciones del teletrabajo, de lo que está considerado en la ley de teletrabajo, partiendo de que el empleador no asume su responsabilidad de cumplir con proporcionar los bienes para que se pueda trabajar. Pero más allá de eso, lo que no entienden la gente que está detrás de un escritorio en la corporación, o hoy día en su casa, con una conectividad de banda ancha, de 5G, etcétera, en una oficina del ministerio o el mismo ministro, lo que no entiende es que desarrollar este trabajo a distancia es 10 veces más desgastante en lo emocional, en lo físico, en lo profesional, que hacerlo en tiempo normal en una sala de clase. Y el tiempo no se puede medir tampoco, porque se habla de unas horas de conectividad en este contrato de trabajo, en el tiempo real que se medía antes. Hoy día es muy complicado sostener esta conectividad más allá de una hora y media, y lo que nosotros hacíamos antes en una hora y media, hoy día nos puede llevar 1, 2 o 3 semanas, porque va a implicar como incluso, yo te digo, ir a la casa del estudiante, saber qué pasó, conversar con esto otro. Además, los horarios absolutamente desdibujados. ¿Ah? Tú no le puedes decir a un chiquillo hoy día conéctese a las 8 de la mañana, no le puedes decir conéctese a las 8 de la mañana, al menos en nuestro sistema. Primero los chicos, los adolescentes, con este tema de la pandemia, a algunos adultos igual le pasa, tienen sus horarios absolutamente cambiados. ¿Ah? Se conectan a las 7 o 8 de la noche, están toda la noche despiertos y en la mañana están todos durmiendo y no ha pasado. Entonces, claro, para los que no conocen esta realidad es muy fácil decir que el profe no está haciendo su pega. Y hoy día, si antes nosotros decíamos nos llevamos la pega para la casa, hoy día esa realidad ya no es una cosa ocasional ni una forma de decir, sino que la pega está en la casa y la pega en la casa no respeta ni sábado ni domingo, muchas veces ni hora de dormir, ni hora de despertarse, es a cualquier hora y cualquier día. Margarita. Y efectivamente lo que tú dices es súper importante, súper importante. Lo que a mí me preocupa, fíjate, Claudio, es que todas estas experiencias, estas situaciones no hayan sido lo suficientemente comunicadas y socializadas por el gremio. Yo creo que aquí ha faltado mucho. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que ustedes han comentado, son experiencias reales. Y nosotros no hemos logrado quizá no hemos podido acceder como comunidad, como sociedad magallánica, en nuestro caso, que es bastante más accesible, a todas estas experiencias que finalmente se transforman en demandas y en exigencias. Nosotros veo yo que es de una complejidad enorme este silencio y este mutismo que ha vivido los dirigentes gremiales, porque son ellos los que tienen que traspasar y exigir que estas condiciones mejoren y exigir al Ministerio de Educación, en este caso a la Secretaría de Educación, que representa al Ministerio acá en la región, que promueva mejores condiciones laborales y profesionales. Pero eso implica un trabajo de mucho más liderazgo. Yo creo que acá los profesores cada uno se las ha arreglado solo. La soledad en este sentido ha sido peor.
en las cuales ha trabajado cada maestro, no ha tenido ninguna posibilidad de compartir estas experiencias. Se podrían haber hecho cuántos seminarios, cuántos encuentros, cuántos conversatorios con los maestros para que pudieran difundir estas situaciones y poderlas plantear al propio ministerio a través de la Secretaría de Educación. Entonces uno ve también que las instituciones responsables, como es la Secretaría Ministerial de Educación, y por otra parte las organizaciones gremiales, tampoco han tenido un protagonismo para ir en la defensa de los profesores y abordar estas situaciones problemáticas, que no solo significan un deterioro para el maestro, sino que además significan un deterioro para la propia calidad de la educación que se está dando este año. O sea, sin duda que hubiera sido mucho, la experiencia de los estudiantes hubiera sido menos traumática y menos catastrófica y con más aprendizaje, como dicen ellos, si se hubiera abordado multidimensionalmente, porque acá habría sido necesario que hubieran trabajado trabajadores sociales, profesionales de la salud, los técnicos, en fin, informáticos, las redes, todo lo que tiene que ver con el apoyo en infraestructura, en fin, si la familia, cuando hablamos de estudiantes, hablamos de la familia magallánica, hablamos de todos, no estamos hablando de un grupo. Es toda la familia magallánica la que ha tenido que enfrentar la problemática de vivienda, de conectividad, de hacinamiento, de falta de condiciones para trabajar, de computadores, de salud mental, de salud física. Entonces, aquí se requería que la educación fuera respaldada multidimensionalmente por toda la sociedad y todos hubieran colaborado en hacer menos terrible este trabajo. Pero para eso se requiere una política pública y para eso se requiere también que los dirigentes gremiales aborden esta problemática y exijan un tratamiento multidimensional de la educación, porque todos sabemos que la educación no depende del profesor, pero lamentablemente este modelo educativo nuestro centra todas las expectativas en el profesor, este concepto de calidad también. Entonces, finalmente se sigue desligando la realidad educacional de las otras realidades y del entorno. Entonces, del entorno social, económico y geográfico. Entonces, finalmente terminamos con un problema agudizado. Pero yo creo que acá no ha habido la suficiente energía, fuerza, protagonismo de parte de los representantes de los profesores para exigir un tratamiento multidimensional, como sabemos que en el mundo desarrollado se hace. En Cuba, por ejemplo, podemos mencionar la educación en Cuba es una de las con niveles más altos de con el nivel educacional más alto de Latinoamérica, está el nivel europeo y norteamericano, tiene estándares de calidad elevadísimos, pero en Cuba se trabaja multidimensionalmente. No recae todo sobre el profesor, ahí hay un modelo educativo que considera la variable social, económica, familiar, salud mental, física, la salud física. Entonces, todos esos factores inciden en que los estudiantes tengan un tratamiento especial y que los profesores también sean apoyados debidamente. Tú sabes, por ejemplo, en Cuba todos los profesores tienen acceso a hacer, últimamente están todos con un posgrado en educación, porque es una política pública que todos los profesores de cualquier rincón de Cuba tengan acceso a un posgrado, y todos efectivamente hoy día cuentan con un programa de posgrado. Pero además las escuelas están absolutamente vinculadas a la comunidad en la que viven. Hay una relación entre el padre, la familia y el profesor y el equipo de profesionales que trabaja en cada escuela. Y no con tantos recursos, con muchos menos recursos que los que tenemos en Chile,
logran excelentes resultados, pero nunca han hecho recaer la educación exclusivamente en el profesor. La sociedad entera está comprometida con la educación a través de sus distintas instituciones. Aquí lo que hacemos es que traspasamos solamente al profesor toda la tarea de educar, obviando toda la responsabilidad que tiene la sociedad, el Estado y el gobierno de asumir cada una de las variables que inciden en la calidad de la educación, entendida como un proceso integral. Entonces, creo yo que esto aquí hay harto por hacer, hay mucho por cambiar, transformar, llegar a un modelo educativo distinto, que integre todas estas variables y que asuma el Estado la responsabilidad que le corresponde en eso. Rodolfo, sobre el rol del profesor en pandemia, estamos conversando esta mañana. Me olvidé de decir que en Cuba, por favor, que algo importante, todavía los profesores se siguen llamando maestros, que es un aspecto simbólico que nosotros perdimos, y eso tiene que ver también con esta visión de profesor que tenemos en Chile. Hasta el 11 de septiembre, lo que celebrábamos el 11 de septiembre era el Día del Maestro, no el Día del Profesor, entre paréntesis. Dale, Rodolfo. A ver, varias cosas, muchas de las cuales ustedes ya han hecho mención, pero yo me quedaría principalmente con lo que plantea Claudio y Margarita en términos de democracia. Finalmente, todos hemos sido testigos de que el gobierno, las políticas públicas que han implementado han ido primero de la mano de la improvisación y segundo de la imposición. Hay cuestiones bien simbólicas respecto de las que plantea el ministro de Educación, cuando ha hecho en todo momento tratar de hacer ver que el profesorado en Chile es un grupo de profesionales a los cuales no les gusta trabajar, que mientras menos trabajen para ellos es mejor, que ojalá nosotros dilatemos esta cuestión hasta el final de año, porque eso va a significar que no vamos a haber trabajado un solo mes, cuando la realidad es diametralmente opuesta. O sea, yo creo que esta suerte de improvisación y de imposición ha obligado a los profesores a desarrollar herramientas que evidentemente no teníamos por qué tener tampoco. En ningún momento nadie previó que podía llegar a esta situación. Evidentemente las condiciones tecnológicas que cada uno de nosotros posee no son tampoco las mejores, y eso pasa por distintas situaciones. En Punta Arenas en particular, o en la región de Magallanes en particular también, nuestra conectividad es bien limitada. Entonces se han hecho una serie de acusaciones por parte del Ministerio de Educación, de las seremías de educación también, que lo único que nos hacen ver a nosotros es que hay por una parte improvisación, con una serie de modificaciones de cuestiones que primero son y después no son, que primero se establecen y luego ya no, pero también de una imposición como si esto se tratase de un jefe que se encarga de ir dando mandatos y nosotros como profesionales de la educación tenemos que agachar la cabeza e ir haciendo caso. Eso habla necesariamente de un proceso poco democrático. Hay una falta de democracia en el proceso educativo. Ahora, esa democracia que debiese existir ha sido históricamente defendida por los profesores. Porque nosotros entendemos, no solo por los profesores, sino por todos los profesionales de la educación, pero en particular me refiero a los profesores porque el profesor entiende que el proceso educativo en aula es un proceso que se tiene que dar necesariamente con la comunidad educativa, que no es un título que se ponga, porque suena bonito decir que la comunidad educativa es un trabajo en común. No, es porque tiene que ser así. Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen una responsabilidad. Por tanto, no es justo que se le cargue esa responsabilidad solo a los profesores. No es justo, no es correcto, no es adecuado, y lo único que termina haciendo eso es debilitando, por una parte, la salud física, mental y psicológica de los profesores, y por otra, porque elimina la responsabilidad de quienes sí tienen responsabilidad. Y en este caso hay un debate, o hay una pugna al menos ideológica respecto de cuál es la visión que los apoderados tienen de los procesos educativos, evidentemente no todos los apoderados, pero la mayoría de ellos, y cuál es la visión que tienen los profesores de esta situación. Por una parte,
los apoderados obedecen a una lógica de consumo que se les ha estado imponiendo también a ellos desde hace mucho tiempo, de que los colegios tienen que ser espacios tipo guardería, en donde ellos puedan ir a dejar a sus alumnos allí, todo el tiempo que ellos tienen que estar trabajando y desarrollando funciones en función de que el mercado se estabilice y no se quiebre, que es lo que este gobierno constantemente ha tratado de hacer, haciendo estos llamados progresivos a que podamos seguir en la normalidad, en esta nueva normalidad. Pero además, evidentemente, a los apoderados se les ha inducido a entrar en una lógica competitiva respecto de, por ejemplo, las pruebas CIPSE y otras herramientas que tienden a catalogar a los establecimientos respecto de cuáles tienen mejor rendimiento y quiénes tienen mejor rendimiento, o cuáles entregan más calidad y cuáles menos calidad, y la discusión de la calidad ya sabemos que no nos lleva a ningún lado. Entonces, es necesario un proceso educativo democrático, pero esa democracia no puede poner necesariamente a todos los integrantes en un espacio horizontal de discusión, sino que tiene que ponderar necesariamente cuáles son las expertices de cada uno de sus integrantes. Y allí, creo yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero evidentemente quienes tienen la mayor expertise en el proceso educativo son los profesores y las profesoras del país. Los equipos directivos dentro de los establecimientos están acompañando el proceso que hacen los profesores. El proyecto de integración de cada uno de los establecimientos acompaña el proceso de los profesores. Son los profesores finalmente quienes se llevan la mayor carga y quienes en este proceso educativo democrático debiesen tener mayor ponderación. Ahora, ¿por qué no hablan los profesores? Es la gran pregunta y la gran interrogante que yo creo que varios de nosotros nos hacemos. ¿Por qué no hablan los gremios? ¿Qué pasa con el colegio de profesores? En un principio yo entendía que el colegio de profesores estuviese silenciado porque todos lo estábamos, incluso en nuestras respectivas dirigencias sindicales, y todos estábamos como un poco en shock, tratando de entender de qué se trataba este nuevo proceso, pero ya vamos entrando a fin de año, porque a poquito va a entrar al mes de noviembre y el colegio de profesores todavía no dice nada. Los gremios no hemos dicho nada, no nos hemos organizado todavía, y eso también corresponde que nos hagamos la autocrítica respecto de, bueno, estamos terminando un año que pasamos prácticamente en vano, sin procesos de organización ni nada por el estilo. ¿Qué viene para el próximo? A mí me urge saber qué vamos a hacer respecto del próximo año para organizarnos como profesores, profesionales, técnicos, asistentes de la educación, para que no se nos avasalle este año tal cual como se hizo el que está ya por terminar. Estamos en Sintonía Maestra en la 104.7 Nuevo Mundo Patagonia, también a través de internet en el www.nuevomundopatagonia.cl y en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube, junto a Teresa Borges, a Margarita Macuc y a Rodolfo Muñoz, conversando sobre la realidad de los profesores del día de hoy en pandemia. Les cuento que no vamos a alcanzar a hacer un corte porque el programa ya prácticamente nos fue. Yo no sé cómo pasó tan rápido la hora, pero nos están quedando 5 minutos de programa en la práctica. Y yo quisiera, así, por lo menos, hacer una última vuelta, dejar un tema planteado. Son muchos temas que hay que ir profundizando. Pero son varios temas, pero la Margarita, yo te lo planteaba igual, hablaba de esta Ley de Desarrollo Profesional Docente, la Ley 20.903, que quedó instalada en el gobierno anterior, el gobierno de Michelle Bachelet, y yo diría que, amén de algún mejoramiento de las remuneraciones, esa ley, como muchas de las normativas que hoy día nos regulan, obviamente no tenía espacio, ni habría espacios para cubrir situaciones como esta, para la que nadie estaba preparado, de la que nadie pensaba. Nosotros nunca pensamos en diciembre del año pasado, en medio del estallido social, que iba a sobrevenir una pandemia como esta y que íbamos a estar en estas condiciones en las que nosotros estamos. Nadie se las puede dar de evidente para decir esto es lo que iba a pasar, y por lo tanto, obviamente la normativa mucho menos está preparada para enfrentar situaciones como esta. Pero yo quisiera hacer ahí algún punto. Uno de las críticas que podemos hacer a esa ley es que se sustenta sobre la base del sistema de evaluación docente actual. Todo el tema del encasillamiento tiene que ver con el tema de cómo saliste tú evaluado en el actual sistema, que nosotros sabemos que es un sistema que nos da cuenta de la realidad de los profesores.
mucho menos en pandemia. Se insiste por parte del Ministerio hoy día en llevar adelante este proceso de evaluación docente. Hoy, esta semana era el plazo para que aquellos profesores que todavía no habían hecho su solicitud de suspensión la hagan, pero más todavía para confirmar a aquellos profesores que quieren hacer la evaluación docente. Y sabe usted que por todo lo que hemos conversado, no son pocos. Porque resulta que hay muchos profesores que están en el umbral de jubilar y que dicen, yo entonces mejor y doy la evaluación docente porque eso me va a subir unos pesitos, cambiar mi escalafón en el encasillamiento y voy a salir con una mejor jubilación. ¿Ah? Y están pensando en hacer la evaluación docente en estas condiciones, y eso es perverso, ¿no? Y además no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo vayas? Y el ministerio hoy día está en esa, ¿no? ¿Cómo vas a evaluarte hoy día en estas condiciones? ¿Ah? Entonces, ojo, porque hay un gran tema que aquí se abre para adelante. Yo creo que con esto vamos a tener que cerrar, pero nuestro país tiene cero o muy poco avance en lo que es educación a distancia. Nosotros sabemos que hay países como España que llevan años, décadas trabajando en el tema de la educación a distancia, ¿ah? Y tienen un buen sistema de educación a distancia. Pero acá nosotros no estamos haciendo teletrabajo, ni menos estamos haciendo educación a distancia. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos temas hoy día? ¿Qué le decimos a ese profesor que hoy día dice, y tiene ahora, en lo que queda de octubre, para hacer su clase a través de su clase grabada? ¿Ah? Y ver el tema del portafolio, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Y porque el sistema lo obliga, porque dice, yo me quedan 2 años para jubilar y voy a hacer la evaluación. ¿Mm? Y este tema, yo digo, es solo un titular, pero el tema de la educación a distancia es un tema que nosotros tenemos que abordar como sistema educativo, que hoy día quedaban de manifiesto, que es un tremendo vacío en nuestro sistema. Tere Borges. Bueno, poder despedirnos, ¿cierto? Sí. ¿Ya estamos para despedirnos, Claudio? Sí, estamos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, sí, ahí tenemos un desafío para poder compartir, ¿ya? Bueno, un saludo, esperamos estar el próximo sábado, ¿ya? Para poder ir haciendo todo este análisis y concluir diciendo que este gobierno, este ministerio ha ido atrás, ¿ya? No ha sido capaz de hacer adaptaciones, no ha sido capaz de adelantarse a la situación, ¿ya? Yo creo que hoy día el ministerio debería estar también conversando que para el próximo año 2021, al menos yo creo, no soy científico ni nada por el estilo, pero creo que vamos a tener un primer semestre en estas mismas condiciones, ¿ya? Mientras, como dicen los médicos, los especialistas, no haya vacuna, vamos a seguir en estas mismas condiciones y el ministerio y el gobierno no han, dijéramos, están armando cuento para lo que ellos llaman una normalidad, pero no han armado algo ya pensando en que todavía no vamos a seguir en normalidad. Eso quería expresar. Margarita. No, bueno, solamente corroborar lo que dice Teresa. La verdad es que hay un nivel de incertidumbre enorme respecto de lo que va a pasar y esa incertidumbre refleja también una política improvisadora. No ha habido ninguna proyección en el tiempo considerando lo que hoy día no tenemos como realidad, pensando que hay maestros y profesores y estudiantes y trabajadores de la educación que, por ejemplo, no van a poder volver a trabajar, no solamente porque no estén las condiciones, sino que porque muchos de ellos tienen enfermedades de base que le hacen imposible. La diabetes, la hipertensión acá en Magallanes es altísima, y esa sola variable hace imposible que la persona se pueda enfrentar pueda volver a un trabajo presencial. Y todo eso no tampoco, como vemos, no ha habido un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud, por lo menos, para que se pueda hacer un diagnóstico de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores de educación,
sobre cuáles reúnen condiciones para ingresar a trabajar en marzo. Una cuestión tan básica, tan elemental como una política pública de salud coordinada con una política pública de educación. Entonces, la verdad que esto genera mucha preocupación. A todos nosotros nos genera una gran preocupación. Esperemos que algo pueda avanzarse en los meses que quedan. Y la única respuesta del ministerio es que vuelvan a clases, que vuelvan a clases, que vuelvan a clases. Esa es su única respuesta. Me parece un poco rayado. Rodolfo Muñoz, para terminar. Bueno, evidentemente hacerme parte de las reflexiones que han hecho Margarita, Teresa y Claudio, enviarle un afectuoso saludo, mucha energía sobre todo, mucho aguante a quienes están desarrollando hoy en día el trabajo de la mejor forma posible, que me consta que es así. En el diálogo que nosotros tenemos con colegas, con compañeros y compañeras de trabajo, constantemente aparece es la ansiedad como un tema recurrente, el estrés como un tema recurrente, la falta de sueño, condiciones de hacinamiento que dificultan la labor docente, que no hacen otra cosa sino que añadirle más estrés a una situación que ya es lo suficientemente estresante en las condiciones en las que estamos hoy en día en Magallanes, en donde mágicamente han empezado a disminuir los números a propósito de no se sabe muy bien de qué. Y de lo que tampoco no podemos confiar, porque ya hemos visto cuál ha sido la errática determinación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, de ir ocultando ciertos datos también. Entonces, evidentemente la situación es muy preocupante y en ese contexto, lamentablemente, no hay palabras de aliento para quienes desarrollan el trabajo en aulas, sino que pura incertidumbre, ¿no? Entonces, desde ahí enviar mucho afecto, mucha fortaleza. Y hacer un llamado a la necesidad de empezar a rearticular la organización en el colegio de profesores, con el magisterio, entre los colegios particulares y particulares subvencionados, generando una orgánica distinta quizá, o sumándonos al colegio de profesores, eso habrá que verlo en el tiempo. La necesidad de volver a revitalizar la organización de profesionales de la educación, porque es la única forma que hoy en día existe para garantizar un mínimo de condiciones laborales que permitan desarrollar nuestra labor de la mejor forma posible, si bien digo de la mejor forma posible, o que al menos establezca ciertos cánones de salud mental, de salud emocional y física para quienes desarrollamos trabajo en aula. Así que eso. Muy bien. Al terminar, simplemente recordarles que una posibilidad de que toda esta situación tan crítica pueda comenzar a cambiar es que la cambiemos desde el 25 de octubre, acudiendo a votar para cambiar una nueva constitución a través de una convención constitucional, tratando de recuperar el espíritu de una asamblea constituyente para que el pueblo elija y dirija su futuro en los próximos 30 años a lo menos. Nosotros a saludar a todos los profes en su día, en el día de ayer, que lo hayan pasado bien, saludar también a la Tere, a la Margarita y a Rodolfo, y comprometernos a estar con ustedes el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde y el domingo también en ese horario, en una nueva edición de Sintonía Maestra. Chao chiquillos, nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.